Abran su Biblia en Romanos capítulo 8. Otra vez vamos a ir a ese capítulo tan importante en la Escritura, Romanos capítulo 8. Y vamos a recordar esos dos versículos tan importantes, el 1 y el 2. Todos son importantes, obviamente, pero para lo que vamos a estudiar hoy, es necesario que veamos estos textos. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Si la Biblia dice que ninguna. Amén. Y dice: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan en la carne? ¿Cuántos andan en el Espíritu? Eso cada quien tiene que darle la respuesta al Señor, ¿verdad? Y dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense que la palabra carne, aquí carne y espíritu, espíritu y carne es sinónimo de pecado en la Biblia, en este contexto. En el contexto de Gálatas 5, carne es sinónimo de pecado también. ¿Sí? Quiero dejarles claro esas cosas. Y ahora estamos en la ley del Espíritu Santo. ¿Sí? Y acuérdense, les decía yo la semana pasada, espíritu se dice neuma en griego, y de ahí viene el neumático que está inflado y hace que ruede la rueda, ¿verdad? Sin ningún problema. Y el Espíritu levanta, el Espíritu eleva, el Espíritu te guía. Es como un viento, dice la palabra de Dios. Es un soplo de vida. Soplo. Es el Espíritu y lo da Dios. Y Dios ha dejado a su Espíritu. Jesucristo dijo: no lo voy a dejar huérfano, le voy a dejar a mi Espíritu. Él es el administrador ahora de la iglesia. Jesucristo se fue a preparar un lugar a los cielos, a los que somos de Él. Y nosotros lo estamos esperando. Mientras lo esperamos, el Espíritu es el que está realizando la obra de Jesucristo en nosotros. Él es el sustituto. Él es el verdadero, vamos a decir, el que reemplaza a Jesús ahora en esta era de la iglesia es el Espíritu Santo. No nos confundamos, ¿vale? Entonces yo les decía, existen tres tipos de seres humanos. Rápidamente, a manera de repaso, porque quiero concluir hoy este estudio tan importante. Estamos en la ley del Espíritu. La otra ley es la ley del pecado, la ley de la carne, la ley de Moisés. Con la ley de Moisés nadie se salva. Nadie. Óiganlo bien, nadie. Aunque digamos lo que digamos, ahí está la ley. La ley lo que hace es decirnos a nosotros: este es pecado, esto no es pecado. Esto lo haces o no lo haces. Pero nadie la puede cumplir. Por eso están bajo maldición todos los que persiguen la salvación por la ley y no la van a alcanzar. Si ustedes quieren entender bien eso, les recomiendo que lean el capítulo 3 y el capítulo 4 de Romanos y toda la epístola a los Gálatas, ¿vale? Porque no me da tiempo. Bien, entonces existen tres tipos de seres humanos. Les decía, el primero, ¿verdad? Les decía yo, noten, gente que se esfuerza. Miren, con este tipo de no ruedas, son cuadradas. Así no va a avanzar nunca. Y así hay mucha humanidad en ese sentido, llevando su vida y queriendo convencer a Dios y agradar a Dios con lo que hacen, con su esfuerzo y todo. Tal vez lo hacen con mucha fe, su esfuerzo y todo, pero aquí no avanzan para nada, no llegan a nada. Y les decía, miren, estos son los perdidos, así le llama la Biblia rápidamente. Después tenemos los otros, miren, los que dicen que conocen la gracia. Esta ya sí es una rueda, esta es una cuadrada, ¿sí? Tampoco avanzan. Y estos mezclan gracia con ley, espíritu con carne, y tampoco llegan a nada. Esto se les llama sincretistas. Mezclan Biblia con paganismo,
con otras creencias y creen que le hacen un favor a Dios. No, señores, y de eso hay un montón. Esos son los sincretistas. Acuérdense, la palabra sincretismo quiere decir que tú mezclas la Biblia con otras creencias falsas, paganas, idolátricas, ¿sí? Religiones humanas, sectas. Y hay así, miren, de verdad les digo, es interesante, interesante. Y esta semana lo tengo que mencionar. Ángela nos hizo un resumen de lo que es la gracia, de verdad, es importantísimo. Y luego Juan complementó el estudio que yo di el viernes con la enseñanza de las 7 iglesias de Apocalipsis. De verdad, cómo Dios, ¿verdad?, tiene todo relacionado: la gracia, la apostasía, las falsas religiones, la mezcla que hacían estas iglesias. De verdad, una enseñanza completa. No todos son discípulos, pero sí. Todo discípulo es creyente en Jesucristo convertido, pero no todo creyente es un discípulo. Ese fue el estudio del viernes. Y ahí hay que tener cuidado, porque son sincretistas. Dicen que creen como los demonios, pero siguen guardando cosas del paganismo, cosas falsas, cosas heréticas. Me estoy explicando. Y tienen que abrirle los ojos a estas personas, a este tipo de enseñanza. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estos dos tipos de personajes que quieren ganar la salvación con su esfuerzo, su buena obra, su autojustificación, siendo personas honradas, leales, etc. Está bien, pero no se logra así llegar al cielo. ¿Vale? Ahora, tenemos los redimidos, los regenerados, los renovados por la gracia de Jesucristo. Por eso ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Eso se le conoce como la doctrina de la justificación. Pero hay que estar en Cristo. En Cristo. Él es el Salvador. Nadie más murió en la cruz. Ni una religión, ni una mujer, ni ningún fundador de cualquier secta. El que murió en la cruz y venció al diablo, a la muerte, al pecado, y después la resucitó, confirmando y garantizando esa salvación, es Jesucristo. Se lo he dicho muchas veces. Está registrado en la historia secular, está registrado en la Biblia y está registrado en el corazón de millones de seres humanos que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor. ¿No es así? Somos testigos vivos de lo que es Jesucristo. ¿Vale? Entonces, este tipo de personas son las personas, miren, ahora sí, no tenaz, estos son los cuadrados, redondo con cuadrado, y esto todo redondo. Miren, estos no van haciendo ningún esfuerzo, todo lo hizo Jesucristo. Todo, por eso somos más que vencedores, todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Nosotros solo recibimos la bendición, como recibimos el aire, recibimos el sol, recibimos el tiempo, recibimos la vida. Esos son regalos comunes de Dios a toda la humanidad, pero la salvación es particular, es para todo aquel que se entrega a Jesucristo, le da su vida a Jesucristo, se convierte a Jesucristo. Y le dice: ahora el que manda eres tú, Señor Jesucristo, en mi vida. Toma las riendas de mi mente, de mi voluntad, de mi vida entera, de todo mi ser. Sé tú mi Señor. Eso es convertirse a Jesucristo. ¿Vale? Muy bien. Estos sí son bíblicos, obviamente. Estos son bíblicos. Es gente fluyendo en la voluntad de Dios. ¿En cuál de las 3 carretas estás tú? Esa es la gran pregunta. ¿Te gusta mezclar leyes, legalismo? No hagas esto, no veas esto, no vayas allá, no te pongas esto, no digas, no toques. Hay gente que vive así, sometida, lamentablemente, a toda esa mezcla de gracia con ley. Eso no es bíblico. No es bíblico. Lo dice Pablo en Romanos, lo dice Pablo en Gálatas, lo dice Pablo, el apóstol, a los colosenses. Se lo dice claramente, no es bíblico. ¿Sí? Muy bien, pero hay gente que le gusta que le estén diciendo: no te pongas, no veas, no comas, no bebas, no vayas, no toques. Viven como esclavizados, no son libres. Nosotros estamos en la ley del Espíritu, el Espíritu va soplando, mira, y va llevando a esta gente. Así debe ir nuestra vida. ¿Sí? Él es el que la lleva, Él es el que la conduce, Él es el que vive con nosotros todos los días. Hoy vamos a ver si me da tiempo. Les digo 12 versículos sobre la función, la importancia del Espíritu Santo en la vida de un discípulo, para que lo valoremos.
para que sepamos nosotros qué es andar en el Espíritu, porque mucha gente le dice, anda en el Espíritu, sé lleno del Espíritu, vive en el Espíritu, pero no saben cómo. Estos 12 versículos yo le he pedido a Dios que les ayude a ustedes a valorar y a saber qué hace el Espíritu Santo en la vida de un discípulo. ¿No les gustaría aprender eso? Porque andamos en la ley del Espíritu. Romanos 8:2. Les dije el domingo pasado, marquen, señalen ese versículo. La ley del Espíritu va en contra de la ley de Moisés, el legalismo humano. Todo eso que te prohíbe, no digas, no vayas, no te pongas, todo eso es la ley terrenal. Les decía el domingo pasado, hay el Adán primero y todos sus descendientes que somos nosotros, pero existe el Adán postrero, que es Jesucristo. Los del Adán primero traemos la imagen del terrenal, dice. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ahora traemos la imagen del celestial. ¿Amén o no amén, hermano? Si ustedes han recibido a Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador, ustedes deben de traer, oigan bien, traer la imagen del celestial, como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Primera los Corintios 15. Tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tal los celestiales. Nosotros somos ciudadanos de los cielos ya. Nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Tenemos una misión, predicar el Evangelio a esta pobre gente que está confundida, está ciega. Así estuvimos nosotros en un tiempo en nuestra vida. Y alguien nos habló de la verdad, que es Jesucristo, del camino que te lleva al cielo, que es Jesucristo, ¿sí? Y de la vida eterna, el dador de la vida, Jesucristo. Entonces, se nos cayeron las vendas mágicas, como dice 2 Corintios 3, y pudimos ver ahora la verdad, la vida, la salvación en Jesucristo, por la gracia de Él. ¿Me estáis comprendiendo? Entonces, esta gente hay que predicarle el Evangelio. A esta gente hay que dejárselo claro. Miren, incluso yo les dije cuando estaba preparando este mensaje, a esta gente hay que decirle que ningún ser humano es bueno, por lo tanto no merece el cielo. Y quiero que me acompañen, quiero que esto, miren, esto si toman nota ustedes o vuelven a ver el video, ¿ok? Quiero que tomen en cuenta eso, porque hay gente, ellos se creen buenos, ellos se creen súper buenos porque ya tienen un poquito de conocimiento bíblico, ¿sí? Pero la Biblia es clara, y quiero que anoten estos versículos cuando ustedes testifican a este tipo de gente. Este tipo de gente necesita conocer a Jesucristo para ser salvo. Si no, no son salvos, están condenados, están perdidos. Dice Romanos, anoten estos textos cuando ustedes compartan el Evangelio. Más en estos tiempos de pandemia, urge predicar el Evangelio a la gente, porque la gente está con miedo, la gente está confundida, la gente tiene dudas, la gente está sin esperanza, está sin fe, está sin salvación. Estos versículos les ayudan, Dios, a quitarle las vendas mágicas, les ayuda a abrirle los ojos para que vean la verdad. Dice Romanos 3, versículo 10 al 12, dice, como está escrito, yo se los leo, no hay justo ni aún uno, ni uno. Es palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando, ni uno. Por buena gente que sea, por religioso que sea, no importa el esfuerzo que haga, ¿sí? Todo lo que aparente, no hay ni uno. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense qué interesante, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿No lo ven en las carretas ustedes? A una. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno. Ahora, hay que decirle que con nuestros esfuerzos a esta gente nada se logra, no se avanza en cuanto a agradar a Dios o al ser convencidos, convencer a Dios, pues delante de Dios eso es nada. Dice Isaías, noten ese otro texto, Isaías 64 versículo 6, que
Yo muchas veces lo he repetido este versículo, pero es necesario que lo marquemos para que nosotros sepamos decirle a la gente las cosas con Biblia en mano. ¿Sí? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, no nos gusta que nos digan estas cosas. Todos somos como suciedad, aunque anden bien lavadito, bien bañadito, bien acicalado, aunque anden bien alineado, como se dice. Pero delante de los ojos de Dios, todos somos sucios. Y necesitamos una limpieza con la sangre de Jesucristo. Jeremías, el profeta, dice: aunque te laves con jabón y con lejía, la mancha de tu pecado no se quitará. Es con la sangre de Cristo, nada más. Estos esfuerzos de estas personas es para limpiarse, para purificarse. Hacen muchas cosas. Ellos hacen invocaciones, lavamientos. En estos campos entran muchas religiones. Miren, por ejemplo, la religión del hinduismo. Se meten en el río Ganges para ser lavado de sus pecados. ¿Ustedes creen que eso va a lavarte un pecado? Aunque te laves con lejía y con bastante jabón, la mancha de tu pecado no se va a borrar. No se va a borrar. Y dice Isaías, volviendo al 64:6, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas. Es absoluta la palabra. Miren, todas. Hagan lo que hagas. Te esfuerces como te esfuerces. Digan lo que digan. Piensen lo que piensen. Para Dios es inmundicia. Por eso necesitamos a Jesucristo. Y dice: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Wow. Ahí va, miren, nuestras maldades como viento también se los lleva. Hay que decirle todo eso a la gente. También hay que decirle a la gente lo que dice Romanos 6:23, que muchos de ustedes también se lo saben de memoria, pero es importante decírselo a la gente. Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Si todos somos pecadores, no podemos borrar la mancha de nuestro pecado. Lo que nos merecemos es la muerte. Es decir, la palabra muerte significa separación. Separación del hombre con Dios. Cuando Adán pecó, el primer Adán, Dios le dijo antes, le advirtió a Adán y a Eva: el día que coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, van a morir. ¿Murieron? ¿Se lo comieron rico? No. ¿Murieron? ¿Verdad que no murieron? Ahí es donde se comprende la palabra muerte. Pero sí, se separaron de Dios. Se separaron, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Por eso necesitamos un puente, el camino llamado Jesucristo, para volver a tener esa comunión con Dios. El postrer Adán, a eso vino Cristo Jesús, a salvar lo que se había perdido. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús, no en otra cosa. No en otra cosa. Digan lo que digan: no, pero mi religión es buena, aquí ayudamos, hacemos buenas obras, le damos a comer a los pobres. Todo eso, no, señores, no sirve para nada. Es la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Esta gente se autojustifica. Hay que predicarles el evangelio, ¿sí? Porque se autojustifican. Miren, esto, gracia y ley. Parece que estamos bien. No hay que mezclar. Dice la Biblia, hay que recordarle a esta gente también. Romanos, se lo leo, Romanos 3:20. Dice Romanos 3:20, hay que decírselo a esta gente. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿ok? Dice, es el conocimiento del pecado. La ley me condena, la gracia me justifica. Fíjense qué bonito. Y dice el versículo 28 del capítulo 3 de Romanos. Dice: concluimos pues que el hombre
es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Fe en quién? En Jesucristo, obviamente. Ese es el tema que trae el capítulo 3. ¿Vale? Y todos nosotros conocemos también este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto se lo estoy dando como extra a ustedes para que cuando testifiquen y la gente diga, no, pero yo tengo mi religión, yo creo esto, yo hago aquello, que esto y que el otro, yo no me porto mal. Dile, esto es lo que dice la Biblia, que la salvación no es por eso. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, no por el esfuerzo mayúsculo que hagan, no de vosotros. Dice, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie le debe quitar la gloria a Dios. Ni los fundadores de las religiones, todo eso. De verdad les digo, miren, es tremendo este asunto. Pero yo me quiero enfocar ahora en este personaje, ¿sí? En este personaje. Gracia y gracia. Va la gracia dando vueltas, rodando, porque estamos en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu te eleva. La ley del Espíritu, fíjense ustedes, va en contra de lo que nosotros razonamos. Va en contra de la ley de la ¿cómo se le llama? La ley de la gravedad, gracias. ¿Sí? Todo lo que sube tiene que caer. Pero cuando andas en el Espíritu no caes. No caes. Ya te libraste de la caída. Ahora andamos en la ley del Espíritu, el neuma. Él es el que nos lleva. Miren. Ya no soy terrenal, ya no caigo a la tierra, soy celestial. Me mantengo en el aire con el Señor. En un sentido metafórico, ojo, metafórico. Y fíjense, vamos a ir entonces a la siguiente imagen. Gente que trabaja con la dirección de Dios. ¿Vale? Vamos a seguir explicando. Este tipo de gente, los redimidos, los regenerados, los renovados, son hijos de Dios. Gálatas 3:26. ¿Sí? Gálatas 3:26 dice, se lo leo yo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso hay que dejárselo claro a la gente. Fe en Cristo Jesús, no en otra cosa. Todos son hijos de Dios, porque si ustedes le preguntan a cualquier persona allá en la calle, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, si todos somos hijos de Dios. Mentira, todos somos criaturas de Dios, porque Él nos creó. Pero hijos de Dios, solo los que tienen fe en Jesucristo. Lo dice categóricamente aquí este pasaje, Gálatas 3:26. ¿Les queda claro? ¿Sí? Entonces esta gente, obviamente, son cristianos dando buen testimonio donde quiera que se encuentren, porque andan en el Espíritu. Son cristianos que visten la armadura de Dios diariamente para vivir en victoria, manifiestan el fruto del Espíritu Santo diariamente, sirven a Dios espontáneamente en su iglesia local, desarrollando los dones que da el Espíritu Santo. Hice un extracto de los 12 versículos que vamos a ver del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, estas personas, ¿ok?, viven en gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16. Gracia sobre gracia. Fíjense qué bonito. Eso ya lo estudiamos también. Estas personas escudriñan la Biblia, la obedecen y la predican, porque andan en el Espíritu. ¿Sí? Estas personas permanecen en Cristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. De eso hemos hablado un montón. ¿Sí? El que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo, dice Juan 8:31. De eso hablé el viernes. ¿Vale? No actúan en su capacidad o en base a sus experiencias terrenales. No. Acuérdense que ahora andan en la ley del Espíritu. Andan flotando, navegando, vamos a decir, con el Espíritu. Es la ley del Espíritu. Va en contra de todas las leyes. Fíjense. ¿Ok? Es gente que hace la voluntad de Dios. Allá dice, Señor, allá. Y lo está apuntando con el dedo. ¿Sí? Donde tú dices, donde tú mandas. No donde digo yo. Donde quiero yo. Es donde dices tú. Nos cuesta entender muchas veces esas cosas, ¿verdad? Pero cuando andas en el Espíritu, todo se te hace facilito. Porque el que va soplando es el Señor. Es el Espíritu. Como se los decía el domingo pasado.
En el capítulo 47 de Ezequiel, ¿sí? Dice que salió este ser y le dice, mide, y midió 1000 codos y el agua le llegaba, el río de la vida le llaman, el río del espíritu, en ese pasaje de Ezequiel 47, midió 1000 codos y el agua le llegaba a los tobillos, dice. Ahí sigue mandando esa persona. Si tú te metes aquí en el mar, aquí, que lo tenemos al lado, te metes y te llega el agua a los tobillos, el que manda eres tú te sales del agua a la hora que tú quieras. Dice, mide otros 1000 y le llegaba el agua a la rodilla. Sigues mandando, tú sigues con la tierra y con el cielo, vamos a decir, engañando. No, si estoy en el río de la vida, en el río del espíritu, y dice, mide 1000 codos más, métete un poquito más. Ahora le llega a los lomos, dice, a la espalda, pues aquí. Pero todavía los pies tocan tierra. Tal el terrenal, tal los terrenales. Tal el celestial, tal los celestiales. ¿Qué imagen lleva? ¿La del terrenal? ¿Sigues mandando tú? No, Dios, el agua me llega aquí, yo me salgo a la hora que yo quiera. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Mide 1000 codos más, dice. Entonces dice, ahora ya no podía cruzar el río, sino que a nado. Se dejaba llevar por el río, por la corriente. Miren, ya sus piecitos no tocan tierra. Ahora la voluntad la tiene el poder del Espíritu Santo fluyendo en la corriente que Él quiere que fluya. ¿Es así tu vida? ¿O sigues tocando tierra? Déjate llevar por el Espíritu. Esa es la idea de este estudio. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este cristiano convertido es bíblico. Es gente fluyendo en lo que agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios, no a mí. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren ustedes. Simbolizan la paloma, ¿verdad? ¿La ven? La paloma como el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, se le apareció una paloma, que era el Espíritu Santo. Volando. Es un símbolo, es una metáfora, obviamente, del viento. ¿Sí? Que está rompiendo con las leyes de la gravedad. Ya no es terrenal, ahora es del aire, del Espíritu, del neuma, del Consolador que vive con todos nosotros. ¿Sí? Y miren ustedes, dice la Biblia, ¿saben por qué escogí esto de las ruedas yo y todo esto y de las cuadradas? Miren, las ruedas. Dice Ezequiel 1:20 y 21 que aparecen ahí unos seres angelicales, unos seres vivientes como extraños. ¿Sí? Y dice que las ruedas se movían porque el Espíritu estaba en ellas y las hacía flotar. ¿Ya lo vieron en Ezequiel 1:20? Ezequiel 1:20. Si alguien me lo lee con voz fuerte, se lo agradeceré. Ezequiel 1:20. Miren, está este ser. Es un ser sumamente, para nuestra imaginación, es muy difícil incluso tener la imagen exacta de lo que estaba viendo el profeta. Pero ¿qué dice ese pasaje? Mira, oh Jehová, estoy... 1:20, alguien se me lo lea. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Miren, hacia donde el Espíritu les decía que se moviesen, allá andaban. Y nosotros andamos así como esa gente porque son seres angelicales. Y nosotros somos seres celestiales ya. Tal el celestial, tal los celestiales. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Sigue leyendo, por favor. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Las ruedas, miren, las ruedas se levantaban, el símbolo del Espíritu, anda en el aire. El Espíritu Santo nada tiene que ver con la carne ni con lo terrenal. Todo eso, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos porque es corrupto, es corrupción. Y el Espíritu Santo no puede estar donde está esa corrupción. ¿Qué más dice? Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Estaba en las ruedas. Estaba en las ruedas. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Hoy, en nosotros. Nosotros simbólicamente somos esas ruedas. Nosotros. Y debemos de andar en los aires con Él. Amén. Fíjense qué bonito. Entonces les digo, la palabra de Dios junto con el Espíritu, Juan 6:63, que se lo he dicho 70,000 veces para que se lo memoricen. Toda la Biblia es un libro espiritual. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu da vida. Y dice, la carne para nada aprovecha.
La carne y el espíritu no se llevan. Dice Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17 dice: la carne y el espíritu no se llevan. Y el espíritu y la carne no se llevan. ¿Vieron la carreta que tenía una rueda y una cuadrada? Pues así anda mucha gente creyendo que la carne y el espíritu se llevan. No, señores. Lean Gálatas 5, 16 y 17. Y todavía el versículo 25, si ustedes lo leen, yo se lo leo. Dice 5, 25, dice: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Andemos, caminemos, dirijámonos a donde el Espíritu nos lleve. Amén. Esa es la importancia del Espíritu Santo en la vida de un discípulo. Y ahora, les decía, la persona van así, gracia sobre gracia. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nada de lo que hay aquí en la Biblia lo debemos de sacar del contexto para formar un pretexto para que nosotros llevemos una vida en la carne, una vida mundana, una vida de mentira, de engaño. No, señores, no. Es en el Espíritu Santo todo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí el asunto de este pasaje. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Primera de Tesalonicenses 5:19. Es muy fácil, se los he dicho también muchas veces. Y no apaguéis el espíritu. Es sencillo. Y no apaguéis el espíritu. No lo apaguéis. ¿Sí? Miren, los teléfonos, les decía yo, tienen el modo avión. ¿Sí? ¿Para qué ponemos el modo avión? Para que no entre ninguna red de internet. Por ejemplo, ahora que se está grabando esta predicación, el aparato está en modo avión. Está en modo silencio absoluto. ¿Sí? Y también los teléfonos, todos ustedes lo usan. ¿Quién no tiene un teléfono móvil ahora? Tiene un modo también de una linternita, ¿verdad? ¿La enciendes o la apagas? ¿Sí? Metafóricamente, espiritualmente hablando, ¿sí? Yo les decía el domingo pasado, si nosotros queremos vivir en victoria, así como van estos señores aquí, en el espíritu, pongamos nuestra vida en modo Dios Padre, en modo Jesucristo y en modo Espíritu Santo. Pongámonos. Se supone que así debemos de andar. Pablo le dice a los tesalonicenses: y no apaguéis al espíritu. ¿Cómo lo traen? Apagado. Su modo. Ustedes, imagínense que son un móvil divino, un móvil espiritual. ¿En qué traen ahora su vida ustedes? ¿En espíritu apagado o espíritu encendido? Espíritu encendido. Amén. Amén. No apaguéis al espíritu. No lo apaguéis. ¿Cuánto lo traen apagado? Cuando tú apagas al espíritu, se apagó todo. Miren, curiosamente, el domingo pasado, de repente hubo un cortocircuito, ¿verdad? Y se fue la luz el domingo pasado. De repente todo quedó apagado. Y apagado andas en tinieblas, entonces tienes que poner el modo encendido. Y así debe ser nuestra vida diaria en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: no apaguéis al espíritu. Tú eres el responsable. Está diciendo: no apaguéis. Y no es no, si queremos andar en victoria. Entonces, 12 funciones que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando andamos encendidos, andamos en modo espíritu, pues, por decirlo así. Y con eso termino hoy, con estos 12, miren ustedes, ¿sí? ¿Cuántos lo quieren encender? Siempre, sí, en modo Cristo. Siempre. Muchas veces yo se los he dicho y lo he puesto en práctica aquí, especialmente los días viernes, ¿sí? Si, por ejemplo, yo le digo a William ahora: William, apaga las luces, por favor.
Apágala, por favor. Vean ustedes qué rápido. Miren qué rápido se apagó todo. Así la apaga el diablo. Cuando tú le das lugar al diablo en tu vida, así se apaga tu vida, así se apaga tu relación con Dios, así se apaga. Y así con un clic lo vuelves a encender. Mira, ¿qué deseas? ¿Andar en tinieblas o andar en la luz? ¿Qué deseas? Amén, ¿no? Eso depende sí de cada quien. Cada quien va a dar cuenta a Dios. Cada quien. Entonces, primero, Mateo 10, 18 al 20. ¿Qué enseña Mateo? Que cuando nosotros estemos predicando el Evangelio ante cualquier persona, no te preocupes en qué decir. Dice, el Espíritu que está en ti te va a poner las palabras para que le digas a la gente cuando testifica. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que la persona, el discípulo, ha pasado tiempo en la palabra. ¿Cómo me va a recordar algo el Espíritu si yo no lo he memorizado? Si yo no lo he estudiado. ¿Cómo? Acuérdense lo que prediqué el viernes, Juan 8:31. Y todos los judíos que habían creído en Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nada de bla bla, nada de sincretismo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí te lo va a recordar el Espíritu. Ustedes lo pueden ver en casa. Noten, chequen, esos versículos son interesantísimos para el Espíritu Santo. El Espíritu me va a recordar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Yo muchas veces he predicado el Evangelio sin mi Biblia en mano, pero de repente se me viene un versículo y de repente otro en la conversación y de repente otro. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Pero por qué? El Espíritu me recuerda lo que yo he comido. Si no, no. Ustedes han comido ajo con el brote. Ustedes saben que los ajos tienen un brote adentro, ¿verdad? Y muchos recomiendan que se lo quiten. Yo se lo quito. Porque después andas repitiendo. Si tú comes ajo, repite ajo. Si tú comes Biblia, vas a repetir Biblia, obviamente. Es lo que quiero decirles. Con el Espíritu Santo. Juan 14, 16. ¿Qué dice Juan 14? Ahí hace la promesa el Señor de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Dice ese versículo: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Lo quieres apagar? Dale lugar al diablo, dale lugar a la carne, dale lugar al pecado, dale lugar al mundo. Inmediatamente, así como apagó inmediatamente. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Alguien se acuerda de ese dato? 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? ¿No es así? A esa velocidad, solo dar un poquito, una pequeña locura hace perder el buen perfume del perfumista. Dice Eclesiastés 10:1. ¿Se dan cuenta? Cuidado. Y dice el versículo 16 que siempre está con nosotros. Siempre, siempre. La gran pregunta, sí, por eso te estoy enseñando eso. ¿Quieres apagarlo? ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? No apaguéis al Espíritu. No lo apaguéis. Por eso ahí es donde yo me invento: pon tu vida en modo espíritu, encendido, y vas a ver los resultados en tu vida, en tu familia, en todo. Bien. Siguiente, Juan 14, 26, ahí mismo en el 14. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña y nos recuerda. ¿Sí? Ese es un misterio, hermanos, de verdad se lo digo. Hay gente que a mí me dice: no, vea, me imagino que tu padre y tu madre eran pastores porque saben mucha Biblia. No, ni son pastores ni fueron. No. Esta es obra del Espíritu Santo, no es ni mía, no es porque yo sea cerebro o sea una persona que súper capacitada. No, es simplemente haber pasado tiempo con mi maestro. Eso es todo, no hay secreto alguno. Pasa tiempo con tu maestro y él te va a enseñar y te va a ayudar a recordar todo lo que Cristo dijo. Todo. Miren lo que dice el versículo complementario en Juan 16, 14. Yo se lo leo. Dice así la palabra de Dios. Dice:
Él me glorificará, dice Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuánto quieren eso, hermanos? Pero tienen que meterse con la palabra. Por eso puse este versículo acá. Todo está hecho a propósito. Todo. Mis palabras son vida y espíritu. Y el espíritu nos va a ayudar a recordar todo. ¿Sí? No es que uno sea súper bueno. No, sí, hay que pagar el precio. Hay que esforzarse. Fe sin obra es muerta. Estudiar la palabra. Memorizar la palabra. Y el espíritu te está ayudando ahí. Esa es la belleza de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un discípulo. ¿Me estáis comprendiendo, amados hermanos? Muy bien, rápidamente. Juan 16, 7 y 8. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Que el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice: pero yo digo la verdad, dice Jesús en el 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ya está con nosotros. Y dice: y cuando Él venga, ya vino, esto fue hace más de 2000 años, ya vino el Espíritu el día de Pentecostés. Y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso tenemos que predicarle a la gente la palabra, para que le convenza de pecado, el Espíritu Santo, y de justicia y de juicio. Él nos convence, incluso a nosotros mismos, los discípulos, que nos vamos quitando capas como la cebolla. La cebolla es sucia de la tierra. Y el Espíritu, mientras estudiamos la palabra, nos va quitando defectos, fallas, errores, pecados, mañas, etc. Esa es la función del Espíritu. Él te convence así. Él. Hay gente que a mí se me ha acercado y me dice: dígale, pastor, mire lo que deje de pecar. ¿Yo? Si yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, dígale. Ah, qué bonito. Y me echan el muerto a mí. No. Estudia la palabra. Estudia la palabra y vas a ver. ¿Sí? No, señores, no. Muy bien, rápidamente. Hechos 1:8. Todos se lo saben de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder, ya lo tienes. Pero ¿poder para qué? ¿Poder para darle lugar al diablo? ¿Poder para caer en las tentaciones o para resistirlas? ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio con poder, para desarrollar los dones que el Espíritu Santo, que más adelante viene aquí en 1 Corintios 12. ¿Sí? Poder para muchas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Amén. Les digo. Después tenemos Hechos 13, 2 al 4. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Aparta a la gente para enviarla a ministerios exclusivos. En este caso, escogió a Pablo y a Bernabé para salir de misioneros. Apartarlos, dice, para la obra del ministerio. El Espíritu los aparta y los envía. Fíjense qué bonita la función del Espíritu. ¿Por qué? Porque andan en modo encendido, en modo espíritu. No lo andan apagado. Siguiente. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice la palabra de Dios ahí que este se parece un poco a uno de Gálatas que leímos hace un momento. 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados. Miren, de verdad les digo, a mí me cuesta muchas veces, porque no quiero entrar en el espíritu de juicio, de condena, de comparar. Eso es feo, de verdad, pero a veces es inevitable. ¿Cuántas veces le dice a una persona: para de murmurar? Y al ratito ya está murmurando otra vez. Para de quejarte, sigue quejándose. Para de reclamarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué solo a mí? Que para, al ratito lo está haciendo. No está siendo guiado por el Espíritu, sino por la carne, por sus impulsos carnales. Todos los que soy guiado por el Espíritu, dice, de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los que lo andan apagados, ¿en qué categoría cae? Cada quien que saque sus conclusiones. Cada quien. ¿Verdad que son pasajes interesantes en cuanto al Espíritu Santo? Yo quiero andar prendido siempre. ¿Ustedes? Siempre.
Romanos 8, 26 y 27. Ese nos conviene también. ¿Qué pasa con ese pasaje? El Espíritu Santo sabe de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a su nombre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra función que hace el Espíritu, estar intercediendo por nosotros. ¡Qué belleza! Por eso quiero andar encendido. No apaguéis al Espíritu. Quiero ser guiado, porque soy hijo de Dios. Muy bien. 1 Corintios 12:11. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, Él reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere. ¿Sí? Nada es que yo quiero, no. Tú sabes que el Espíritu te ha dado un don, o 2 dones, o 3 dones, para que lo desarrolles dentro de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En el poder del Espíritu, no en la carne, como lo hacían los corintios. Por eso dejó esa enseñanza el Espíritu Santo ahí para nosotros, para que no caigamos en la carnalidad. ¿Cómo es posible? Imagínense que yo me subo aquí al púlpito a predicar en la carne, o que las cantantes aquí estén en la carne. Y ha sucedido. ¿Cuántos cantantes, cuántos predicadores han caído en pecado? Porque se pusieron en modo carne y cayeron en pecado. Cayeron y dejaron un mal olor del testimonio de Cristo. ¿Sí? Fíjense, qué terrible eso. Cuidado. Primero Corintios 3, a propósito, antes de seguir, ya sabes cuál es tu don en la iglesia. ¿Cuándo lo vas a poner en práctica? ¿O andas en modo apagado? ¿Cuándo? Próximo año, ¿no? Hasta que llegue el 2021, después que el 22, cuando termine la pandemia. Pensemos en todas estas cosas. Segunda a los Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, dice. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad. Soy libre de atadura, soy libre de maldiciones, soy libre de condena, soy libre para hacer lo que le agrada a Dios ahora. Hay libertad. Soy libre. Ya no hay cadena en mi vida. Soy libre de cualquier maldición, de cualquier atadura. ¿Amén o no amén? El Espíritu Santo está en tu vida. Está en tu vida. Gálatas 5, 22 y 23. Si tú tienes en tu vida como discípulo de Jesucristo encendido al Espíritu, no lo apagues, dice. Esa es la orden apostólica. Tú vas a manifestar automáticamente el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondanza. Espérense, me equivoqué. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley terrenal, solo la del Espíritu. Por eso no estamos dejando guiar, porque somos hijos de Dios, por el Espíritu de Dios. Y por último, Efesios 3:16. Interesante ese versículo, miren ustedes, que yo lo ligo también al 17 porque es un versículo interesante. Dice el 16, 3:16 de Efesios, dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en su hombre interior, en su mujer interior? Por su espíritu, por su espíritu. No busquen otros derroteros, no busquen otras alternativas, no busquen leche espiritual adulterada. Vengan a la leche entera, que es la palabra de Dios. Y van a ver ustedes, y dice, y me gusta el 17, si quieren lo agregan ahí, dice, para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde está viviendo Cristo? ¿Tienes tu vida en modo Cristo? Y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos, todos los que tenemos a Cristo somos llamados santos, ¿ok? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué belleza! Y termina el apóstol ese capítulo con una doxología tremenda. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué doxología más preciosa! Amén, amados hermanos. La orden apostólica, andar en la ley del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y van a ver ustedes los resultados. Van a verlo. Es una cosa tremenda. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, gracias esta tarde por permitirnos estudiar tu palabra una vez más. Ayúdanos a andar encendido el Espíritu todos los días. A ser obediente a tu palabra, que es Espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser fieles, a que reconozcamos, Señor, que ahora somos templo de tu Espíritu Santo, a que reconozcamos y valoremos la presencia de este santo ser con nosotros, Señor, para hacer maravillas a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, para tu gloria y tu honra, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.